El mandamiento del amor. Jesús nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dando su vida para salvarnos. Podemos pensar por un lado que dio su vida en vida porque pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Amar como Jesús amó puede empezar por practicar las obras de misericordia, visitar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Pero Jesús también nos amó dando su vida por nosotros, lo que seguiremos viendo en este encuentro. Y aunque todavía no lo hayamos desmenuzado, podemos preguntarnos, ¿nos animamos nosotros a dar la vida por los demás? Antes de su pasión, Jesús llamó amigos a sus discípulos, y en ellos también nos llama amigos a nosotros. Les dijo que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, y que ellos eran sus amigos si hacían lo que les mandaba. A veces usamos palabras por costumbre y su significado es tan profundo y rico que si fuésemos a sus raíces entenderíamos más de qué se trata. ¿Cuál es la importancia de ser amigos de Jesús? ¿Cuál es el sentido profundo de la amistad? Amigo y amar tienen un mismo origen, que proclama una acción del uno hacia el otro, por lo cual no se puede ser amigo si no se ama. Jesús no nos llama servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. En cambio nos llama amigos. Y en esta amistad con Dios no somos nosotros los que lo elegimos, sino Él que nos eligió primero para que demos fruto en abundancia. Por ese amor, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a conseguir, como savia que lleva los nutrientes de la raíz al tronco y del tronco a las ramas. En ese amor perfecto, los que seguimos a Jesús podemos sentirnos discípulos amados y no tener miedo al odio del mundo. No es de extrañar que si alguien desprecia el tronco, también desprecia las ramas y sus frutos. Pero este árbol es eterno, por el cual no hay aversión que pueda talarlo. Es un modo de discernir también cuán unidos estamos a Dios. ¿Nos ama el mundo como ama a los que no conocen a Dios? ¿O para el mundo somos motivo de rechazo? No es una búsqueda de masoquismo, sino de despojarnos del mundo viejo para unirnos más a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que así como lo persiguieron a Él, también los iban a perseguir a ellos, y en el tiempo presente a nosotros. Nos exhorta a ser fieles a su palabra para no andar transando con las cosas de este mundo, que no conoce a Dios, que odia a Jesús y por ende también al Padre. Nos lo dice con claridad: los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Aún así nos anima a dar testimonio con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos va a introducir en toda la verdad. Volviendo a la última cena, podemos recordar el ambiente de angustia que se venía gestando. Por un lado, los discípulos se sentían profundamente amados por su Señor. Por el otro, Él les había comunicado que uno de ellos lo iba a traicionar, y esa tristeza de muerte sopesaba el corazón de algunos. Al salir de ese lugar les enseñó el mandamiento del amor, les prometió el Espíritu Santo y los envió a dar testimonio, fruto en abundancia, siendo sus sarmientos. Pero a medida que iba revelando que por un tiempo no lo verían y luego lo volverían a ver, el desconsuelo se volvió confusión porque no comprendían qué quería decir. También a nosotros nos puede pasar que no comprendamos del todo el llamado de Jesús, pero Él nos invita a confiar y esperar con un corazón atento, abiertos a los que está por venir. Los discípulos profesaron su fe en Jesús, pero Él sabía que lo iban a dejar solo, dispersados por temor a los judíos. Nosotros también creemos, pero a veces ante la perspectiva de persecución o abandono de otros, nos callamos, que es un modo de negarlo también. Por temor a qué dirán nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros amigos ateos,
A veces creemos que por respeto a los demás tenemos que dejar de hablar de Él, callando la verdad que conocemos. Otras veces, en cambio, nos ponemos un tanto pesados, alejando a los otros de Jesús. Se trata de ganar un equilibrio justo para llevar a los demás a Dios. Podemos imaginarnos la sorpresa y la angustia en los corazones discipulares que buscaban seguir al Señor, pero iban reconociendo su fragilidad ante el mundo. Jesús rezó por sí mismo al Padre, revelando que podía darnos vida eterna. Oró por sus discípulos, reconociéndolos fieles a su palabra. Rogó al Padre por ellos, para que fueran uno como Dios es uno y trino a la vez. Pidió que se los preservara del enemigo, porque ellos tampoco eran del mundo, y renovó el envío misionero que les hacía. Pero también rezó por nosotros, para que fuésemos uno, para que creyéramos en Él, para que lo anunciáramos al mundo, para que conociéramos su amor y tuviéramos vida eterna. El arresto de Jesús. Aunque quizás todavía no lo comprendamos, Jesús se entregó por amor a cada uno de nosotros. Ofreció su vida para salvarnos, porque sabe cuán valiosos somos. Podemos preguntarnos qué es nuestra vida para cada uno de nosotros. ¿La valoramos? ¿En qué la gastamos? ¿Cómo la cuidamos? Hoy es un día para reencontrarnos con el verdadero valor de nuestra vida, que es un regalo de Dios. Nuestra vida está en el corazón de Jesús. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, por amor a vos. Ese es el valor de tu vida. Pidámosle la gracia de poder creer en el profundo amor que nos tiene, para que valoremos nuestras vidas. Estamos llamados a abrazar este misterio de amor. Abrazar es hacernos uno con el otro, que en este caso es Jesús. Jesús se desangró por amor a nosotros, porque sabe que nuestros corazones necesitan del suyo. Aunque no lo entendamos, aunque estemos en medio de la tormenta, Él permanece. Él es nuestro refugio. Sellemos nuestro corazón con esta verdad. Mi vida vale tanto que Jesús se entregó para salvarme. Antes nos decían, Jesús se entregó por vos, y sonaba a que era por culpa nuestra. Así crecieron las generaciones previas. Es cierto que se entregó para redimir nuestros pecados. Ya lo hablaremos, pero se entregó por vos porque te ama. Reformulemos la frase. Jesús se entregó por amor a vos. Volviendo a la palabra del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del 32 al 42, nos cuenta que luego de la última cena, Jesús fue con sus discípulos a un huerto que frecuentaban. Jesús se apartó con sus discípulos más íntimos para orar al Padre. Sintió temor y comenzó a angustiarse con una tristeza de muerte. Les pidió que se quedaran velando y oró en soledad, rogando que, de ser posible, no tuviera que pasar por ello. 3 veces fue y volvió, orando al Padre, diciéndole que sabía que para él nada era imposible, que si quería apartara de él ese cáliz, pero que se hiciese su voluntad. Las 3 veces que regresó donde estaban los suyos, los encontró durmiendo y los animó a permanecer despiertos para no caer en la tentación. Jesús tenía miedo, sudaba sangre, necesitaba de sus amigos, pero ellos se quedaron dormidos. ¿Cómo es nuestro amor por los demás? Para Jesús, amar es una decisión. ¿Nosotros amamos por decisión o es un impulso? El amor es jugado, más allá de todo cansancio, de todo lo que nos cuesta. La indiferencia es una manera de estar dormido. Evadirse de la realidad, de las responsabilidades, son distintas maneras de dormirse. También las que llamamos salidas de emergencia, que podrían rebautizarse falsas salidas. Otra manera de evasión son las adicciones, que también es ir dormido por la vida, y no solo las drogas, el exceso de redes sociales, pantallas, escuchar música constantemente para aislarse, no hacer silencio. La baja autoestima también es una dormición.
Jesús hoy nos invita a confiar en lo que puede hacer en nuestros corazones, activarnos, despertarnos, llenarnos de vida. San Juan nos cuenta el mismo relato con alguna variante. Nos dice que Judas también conocía el huerto y llegó con un destacamento de soldados y guardias designados por los sumos sacerdotes y fariseos. Iban con faroles, antorchas y armas, listos para detener a Jesús. Podemos imaginar la angustia en los corazones de los demás discípulos, el asombro, la indignación, el enojo ardiendo en sus corazones. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y preguntó a quién buscaban. Le dijeron que querían al Nazareno y él les confesó: «Soy yo». Dice la palabra que cuando dijo esto, todos cayeron en tierra. Siendo ese el nombre de Dios, no era para menos. Y de hecho, caer rostro en tierra era una expresión usada para reconocer al Señor. Pero sea que hayan caído literalmente, interiormente, tuvieron el orgullo de seguir en su postura. ¿Cuántas veces nosotros también reconocemos las cosas que vienen de Dios y las que no, pero seguimos por el camino equivocado? La propuesta es compenetrarnos en la historia, pensando con qué personaje nos sentimos identificados en este tiempo. A veces somos como Judas, que entregamos a los demás porque no piensan como nosotros, porque creemos que somos superiores, porque nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo lo correcto. Puede ser en lo grande o en lo pequeño, traiciones que pasan desapercibidas, cotidianas. Un ejemplo de una traición grande puede ser entrar en confianza con un compañero de trabajo para después serrucharle el piso. Y una traición cotidiana puede ser entregar contactos de conocidos sin previo consentimiento, a cambio de un producto. Pero en esto seamos claros, no existe mentira piadosa, ni traición inocente. Tenemos que ser fieles a Dios en lo pequeño y en lo grande, para caminar a la santidad. Somos como Judas cuando nos volvemos indiferentes, cuando damos la espalda, cuando nos reímos de los demás, cuando estamos con el otro por un interés propio, cuando divulgamos lo que el otro nos compartió en secreto o en la comunidad. Judas vendió a Jesús en 30 denarios, el precio de los esclavos. ¿Por cuántas cosas lo cambiamos nosotros a nuestro Señor? Otras veces nos identificamos con los soldados, que cumplen una orden, pero a la vez reconocen que están haciendo algo mal. ¿Cómo somos frente a esas situaciones? ¿Qué órdenes obedecemos de nuestros superiores sabiendo que no son buenas? ¿Nos animamos a poner la verdad como espada y escudo entre la obligación y lo que es noble? Y cuando nos traicionan, ¿cómo reaccionamos? Estamos llamados a perdonar, pero podemos caer en la trampa de ser buenudos, dando de comer al que nos quitó la comida. Una cosa es perdonar, otra dejar que nos sigan lastimando. Jesús dijo a los soldados que si lo buscaban a él, dejaran ir a los demás, para no perder a ninguno de los que el Padre le había confiado. Pedro, impulsado por una ira que lo desbordaba, sacó la espada y cortó la oreja del servidor del sumo sacerdote. Pero Jesús lo reprendió y le ordenó que envainara el arma. Envaina tu espada. Cuando usamos la fuerza bruta, la ira, la violencia verbal como respuesta al desamor del otro, Jesús nos invita a responder con amor. Un amor que no es masoquista, pero que tampoco sale a lastimar a los demás. Jesús fue atado y llevado ante Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año, mientras Pedro y Juan lo seguían de cerca. San Juan se nombra a sí mismo como discípulo amado para que todos podamos ponernos en ese lugar. No habla de sí en primera persona, tal vez para permanecer invisible a los ojos de los hombres, pero visible a Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser como Él, hermanos menores de Jesús que lo siguen hasta el final,
sabiéndose profundamente amados por el hermano mayor. La palabra nos relata que Juan conocía al sumo sacerdote y logró que ambos pasaran el patio del pontífice. Una mujer reconoció a Pedro como uno de los seguidores de Jesús, pero este acobardado negó conocer a su Señor. Jesús respondió ante el sumo sacerdote y fue golpeado por primera vez por uno de sus guardias. ¿Cuántas veces estamos frente a autoridades humanas que sin motivo alguno nos pegan con palabras o físicamente? Pueden ser jefes, personal del orden, o también familiares que se ponen en el estrado del desamor, padres, suegros, tíos, abuelos. Nuestro Señor también sufrió el abuso de autoridad, nos comprende y nos anima a responder con serenidad y firmeza. Pedro volvió a ser reconocido como seguidor de Jesús y nuevamente lo negó, no 2, sino 3 veces. La última vez, antes que cantara el gallo, su mirada se cruzó con la de su amigo y no pudo menos que llorar amargamente. Ambos discípulos, Pedro y Juan, habían seguido de cerca a Jesús, hasta que en algún momento el primero se alejó. Siendo íntimo, lo negó. Se había escondido entre la gente y al ser reconocido y arrinconado, terminó por negarlo. Podemos pensar cuántas veces hacemos oídos sordos y negamos a nuestro Señor. Cuántas veces negamos a quienes amamos, por miedo a pasar vergüenza, a ser señalados, por hacernos los eternos rebeldes, para que no se burlen de nosotros. ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Somos fieles a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros y a Dios? ¿Nos jugamos por el otro? Quizás también algunas veces nos negaron a nosotros. Mentir, decir lo contrario a lo que es, también es negar. No, yo no lo conozco. Decimos esto de alguien que conocemos, nos alejamos para no pasar vergüenza. Jesús era inocente. Puede que a veces neguemos o nos alejemos de alguien que comete un acto fallido, un auto boicot, una persona que no sabe ubicarse. ¿Lo ubicamos desde el amor o nos mordemos el labio y le damos a entender a todos que no acordamos con aquella persona? A la tercera negación de Pedro, su mirada se cruzó con la de su amigo, pero pese a haber sido negado, Jesús lo miró con amor. También a nosotros nos mira con amor. Animémonos a dejarnos mirar así. Y ese amor tocó hondo el corazón de Pedro, que se arrepintió. A diferencia de Judas, que no llegó nunca a comprender la profundidad del amor y se mató. Jesús perdonó a Pedro, perdonó su debilidad. ¿Somos capaces de perdonar por amor al otro o somos rencorosos? ¿Podemos perdonar aún cuando el otro no haya demostrado un arrepentimiento? Porque Dios es perdón. El perdón sana las heridas, restaura los corazones y los vínculos. Jesús también nos mira con amor y nos perdona, porque su amor triunfa en nuestra debilidad. Nos ama, nos mira y nos perdona. Podemos preguntarnos en qué cosas somos como Pedro y en qué cosas somos como Jesús. Perdonamos, nos perdonamos, dejamos que nos perdonen, que nos amen.